Hola, hola, amantes del drama y el chisme turco. Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro oasis de noticias, exclusivas y curiosidades sobre las estrellas que más brillan en el firmamento otomano. Hoy prepárense, cojan palomitas y abróchense los cinturones porque lo que tenemos para contarles va a hacer temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. Como ya habrán intuido por el título, hoy vamos a hablar de dos nombres que juntos son sinónimo de éxito, de química explosiva y sobre todo, de un culebrón que nos tuvo pegados a la pantalla durante meses. Sí, hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que encarnó a Eda y Serkan en Love is in the Air, y que como muchos de ustedes saben, traspasó la pantalla para convertirse en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo. Pero hoy, no vamos a hablar de su romance pasado, ni de los rumores de reconciliación que, cada cierto tiempo, resurgen con más fuerza que nunca. No, hoy vamos a hablar de un hecho que hasta ahora se mantenía en el más absoluto secreto, una bomba que estamos a punto de detonar y que, estamos seguros, los dejará con la boca abierta. Antes de que desvelemos el gran secreto, queremos recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las exclusivas, de los chismes jugosos y de las últimas novedades del mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, prepárense para la noticia bomba del día: Kerem Bürsin y Hande Erçel son vecinos. Sí, lo han oído bien. Después de su mediática ruptura, después de los rumores de distanciamiento y de las especulaciones sobre si volverían a dirigir la palabra, resulta que el destino, o quizás un agente inmobiliario muy avispado, ha decidido que sus caminos vuelvan a cruzarse, esta vez, mucho más cerca de lo que imaginamos. Ahora sé lo que están pensando: ¿cómo es posible que esta información se haya mantenido oculta hasta ahora? Bueno, déjenme contarles cómo descubrimos esta exclusiva que, créanme, nos costó sangre, sudor y lágrimas conseguir. Todo empezó hace unas semanas, cuando recibimos un mensaje anónimo en nuestras redes sociales. El mensaje, críptico y misterioso, decía simplemente: la verdad está más cerca de lo que creen. Busquen en Bebek. Bebek, para aquellos que no lo sepan, es uno de los barrios más exclusivos y lujosos de Estambul, un lugar donde las mansiones con vistas al Bósforo se codean con boutiques de diseñador y restaurantes de alta cocina. Un lugar donde, por supuesto, viven muchas celebridades turcas. Al principio, no le dimos mucha importancia al mensaje. Recibimos muchos mensajes de este tipo, algunos con información valiosa, otros simplemente inventados. Pero algo en este mensaje, en su tono misterioso y en la referencia a Bebek, nos hizo pensar que quizás, solo quizás, valía la pena investigar. Así que decidimos enviar a nuestro equipo de investigación a Bebek, con la misión de investigar qué celebridades turcas vivían en el barrio y si había alguna conexión entre ellas. La tarea no fue fácil. Bebek es un barrio muy reservado, donde la privacidad es un valor fundamental. Pero nuestros investigadores son unos verdaderos profesionales, y después de días de investigación, de hablar con vecinos, de analizar documentos y de seguir pistas, lograron lo impensable: confirmar que tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel, efectivamente, viven en Bebek. Pero la cosa no termina ahí. La información que conseguimos fue mucho más allá de la simple confirmación de que viven en el mismo barrio. Descubrimos que sus mansiones, de hecho, están ubicadas en la misma calle, a apenas unos metros de distancia. Sí, lo han oído bien. Kerem y Hande, los protagonistas de una de las historias de amor más seguidas del mundo, son vecinos. Imaginen la situación. Ambos viviendo a escasos metros el uno del otro, compartiendo la misma calle, los mismos restaurantes, los mismos cafés. Imaginen los encuentros casuales en el supermercado, en la farmacia, en el gimnasio. Imaginen las miradas furtivas, las sonrisas tímidas, las conversaciones incómodas. Imaginen la tensión en el aire, la electricidad que aún debe existir entre ellos. Ahora, la pregunta del millón es: ¿cómo es su relación actual? ¿Se saludan? ¿Se evitan? ¿Existe alguna posibilidad de reconciliación? Lamentablemente no tenemos respuestas definitivas a estas preguntas. Intentamos contactar con los representantes de ambos actores, pero no obtuvimos ninguna respuesta. Lo que sí podemos decirles es que, según nuestras fuentes, la situación es, digamos, tensa. No hay indicios de que hayan retomado su relación. De hecho, todo apunta a que se esfuerzan por evitarse mutuamente. Pero, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en el caso de Kerem y Hande, el fuego fue tan intenso que es difícil creer que se haya extinguido por completo. Además, hay que tener en cuenta que ambos son profesionales consumados y que, a pesar de su historia personal, tienen que seguir trabajando y conviviendo en el mismo medio. Es inevitable que sus caminos se crucen, ya sea en eventos, en reuniones o en proyectos futuros. De hecho, hace poco surgieron rumores de que podrían volver a trabajar juntos en una nueva serie.
Rumores que por supuesto no han sido confirmados, pero que tampoco han sido desmentidos. La posibilidad de volver a verlos juntos en la pantalla es algo que ilusiona a muchos fans, pero también genera mucha incertidumbre. ¿Serían capaces de dejar atrás su pasado y trabajar juntos de manera profesional? ¿O la tensión entre ellos sería demasiado grande? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos asegurarles es que esta historia está lejos de terminar. El hecho de que sean vecinos añade un nuevo capítulo a este culebrón que nos tiene enganchados desde hace años. Un capítulo lleno de misterio, de especulaciones y de posibles sorpresas. Ahora vamos a analizar un poco más en profundidad las razones que podrían haber llevado a Kerem y Hande a elegir vivir en Bebek. Como ya hemos dicho, Bebek es un barrio muy exclusivo con una ubicación privilegiada a orillas del Bósforo. Es un lugar tranquilo y seguro con mucha privacidad y con todos los servicios a mano. Además, Bebek es un barrio muy cosmopolita, donde conviven personas de diferentes culturas y nacionalidades. Esto es algo que sin duda atrae a muchas celebridades que buscan un lugar donde puedan sentirse cómodas y relajadas, sin tener que preocuparse por ser reconocidas constantemente. En el caso de Kerem y Hande es probable que hayan elegido vivir en Bebek por todas estas razones. Ambos son personas muy reservadas, que valoran mucho su privacidad y que buscan un lugar donde puedan escapar del bullicio de la ciudad y disfrutar de un estilo de vida tranquilo y relajado. Además, hay que tener en cuenta que ambos tienen agendas muy apretadas, con muchos compromisos profesionales. Bebek está muy bien comunicado con el resto de Estambul, lo que facilita sus desplazamientos a los estudios de grabación, a los eventos y a las reuniones. Pero más allá de las razones prácticas, también hay que considerar el factor emocional. ¿Será que en el fondo ambos querían seguir estando cerca el uno del otro, a pesar de su ruptura? ¿Será que de manera inconsciente eligieron vivir en el mismo barrio con la esperanza de que sus caminos volvieran a cruzarse? Son preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta. Pero lo que sí es cierto es que el hecho de que sean vecinos añade una nueva dimensión a su relación, una dimensión que nos permite seguir soñando con una posible reconciliación. Y hablando de reconciliación, no podemos ignorar los rumores que han surgido en los últimos meses. Rumores que, como ya hemos dicho, no han sido confirmados ni desmentidos, pero que han alimentado la esperanza de muchos fans. Algunos aseguran haber visto a Kerem y Hande juntos en secreto, en restaurantes, en cafés y en otros lugares públicos. Otros afirman que se siguen en las redes sociales con cuentas falsas y que intercambian mensajes en clave. Son solo rumores, por supuesto, pero en el mundo del espectáculo, a menudo, los rumores terminan convirtiéndose en realidad. Y en el caso de Kerem y Hande, la química entre ellos es tan evidente que es difícil creer que no haya nada más que amistad. Además, hay que tener en cuenta que ambos son jóvenes, solteros y exitosos. Tienen toda una vida por delante y muchas oportunidades de encontrar el amor. Pero, ¿serán capaces de encontrar a alguien que los entienda y los ame como se amaron el uno al otro? Es una pregunta difícil de responder. Pero lo que sí podemos decirles es que mientras sigan siendo vecinos, la puerta a la reconciliación seguirá abierta. Y nosotros, como fieles seguidores de su historia, seguiremos soñando con el día en que vuelvan a estar juntos. Y ahora, antes de terminar, queremos recordarles que esta es solo una pequeña parte de la historia. Hay muchos detalles que aún no conocemos, muchas preguntas sin respuesta y muchos misterios por resolver. Pero lo que sí podemos asegurarles es que seguiremos investigando y que les traeremos todas las novedades sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, aquí en nuestro canal. Así que no se pierdan nuestros próximos vídeos, donde les contaremos más detalles sobre su vida en Bebek, sobre sus proyectos profesionales y sobre los rumores de reconciliación. Y recuerden, si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Y ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Esperamos que hayan disfrutado de esta exclusiva tanto como nosotros disfrutamos investigándola y contándosela. En resumen, hoy les hemos revelado una noticia impactante: Kerem Bürsin y Hande Erçel son vecinos. Viven en la misma calle a pocos metros de distancia, en el exclusivo barrio de Bebek, en Estambul. Esta cercanía física añade una nueva dimensión a su relación, abriendo la puerta a la especulación y alimentando la esperanza de una posible reconciliación. Hemos explorado las razones detrás de su elección de vivir en Bebek, un barrio que ofrece privacidad, tranquilidad y fácil acceso a sus compromisos profesionales. También hemos mencionado los rumores de reconciliación que circulan, aunque sin confirmación oficial. La historia de Kerem y Hande continúa siendo un culebrón que nos mantiene enganchados, y prometemos seguir investigando y trayéndoles las últimas novedades. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido interesante y entretenido. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia?
¿Creen que existe alguna posibilidad de reconciliación entre Kerem y Ande? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en la pantalla? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y responderlos. Queremos saber qué piensan y qué sienten sobre esta increíble historia. Y para terminar, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta exclusiva, y sobre todo, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Hasta la próxima, amantes del drama turco. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde un poco. Ciao. Pero esperen. La historia no termina aquí. Porque como buenos detectives del corazón que somos, hemos seguido excavando en este terreno minado de emociones y casualidades geográficas. Resulta, queridísimos televidentes, que la cosa es aún más jugosa de lo que parece. Prepárense porque vamos a profundizar en los detalles más escabrosos de esta vecindad explosiva. Para empezar, regresemos al momento exacto en que recibimos aquel misterioso mensaje. Ahora, viéndolo en retrospectiva con la información en mano, adquiere un significado mucho más profundo. ¿Quién envió ese mensaje? ¿Un fan obsesionado? ¿Un despechado ex empleado de alguno de los dos? ¿O tal vez un amigo en común, intentando sutilmente orquestar un reencuentro? La verdad, todavía no lo sabemos. Pero estamos trabajando en ello, no lo duden. Lo que sí sabemos es que la precisión del mensaje es escalofriante. La verdad está más cerca de lo que creen. Busquen en Bebek. Bingo. No solo viven en Bebek, sino que sus casas están prácticamente puerta con puerta. Es como si el destino, o alguien con muy buena información, estuviera jugando a los dados con sus vidas amorosas. Y aquí viene la parte que los va a dejar boquiabiertos, tenemos fotos. Sí, amigos míos, nuestro equipo de investigación, con la ayuda de algunos fotógrafos muy discretos, ha logrado capturar imágenes de las residencias de Kerem y Ande. No se las vamos a mostrar ahora, para mantener el suspenso, pero les prometemos que las verán en un próximo vídeo. Lo que sí les podemos adelantar es que ambas mansiones son espectaculares, dignas de 2 estrellas de su calibre. Y lo más importante, están increíblemente cerca Tanto que uno podría lanzar una pelota de tenis de una ventana a la otra. Por favor, no lo hagan, no queremos que se metan en problemas con la policía. Pero, ¿cómo llegaron a vivir tan cerca sin saberlo? ¿Acaso no tienen agentes inmobiliarios que se comuniquen entre sí? ¿No se enteraron del pasado amoroso del otro al firmar los contratos? Aquí es donde la historia se complica y donde entran en juego diferentes teorías. Teoría número 1, la negación estratégica. Ambos actores, después de la ruptura, pudieron haber decidido conscientemente evitar cualquier información relacionada con el otro. Sus agentes inmobiliarios, por respeto a su privacidad, pudieron haber omitido el detalle de que su expareja vivía en la misma calle. Lo que ojos no ven, corazón no siente, dice el refrán. Pero, ¿realmente funciona así? Teoría número 2, la coincidencia desafortunada. Simplemente fue una casualidad. Bebek es un barrio con muchas propiedades de lujo, y la oferta y la demanda determinaron que ambos encontraran sus casas ideales en la misma calle. Una coincidencia improbable, sí, pero no imposible. El universo tiene una extraña manera de jugar con nosotros, ¿verdad? Teoría número 3, la orquestación silenciosa. Alguien, con poder e influencia, pudo haber movido los hilos para que esto sucediera. Un productor que sueña con reunirlos en la pantalla, un amigo que cree en su amor verdadero, o incluso un miembro de sus familias que anhela la reconciliación. Esta teoría, aunque suena a película de espías, no es tan descabellada como parece. En el mundo del espectáculo, las estrategias y los complots son moneda corriente. Y ahora, hablemos de los encuentros casuales. Según nuestros informantes, y vaya que tenemos muchos, los encuentros sí han ocurrido Un vecino juró haber visto a Ande salir de una tienda de comestibles justo cuando Kerem entraba. Intercambiaron miradas, pero no se saludaron. Otro testigo afirmó haber visto el coche de Kerem estacionado frente a la casa de Ande, muy tarde en la noche. ¿Visita amistosa? ¿Reunión secreta? No lo sabemos y probablemente nunca lo sabremos con certeza. Pero la imaginación de los fans, como la nuestra, ya está volando a 1000 por hora. Lo que sí sabemos es que el ambiente en Bebek se ha vuelto, digamos, peculiar. Los paparazzi, que ya eran habituales en la zona, ahora se multiplican como gremlins después de la medianoche. Los vecinos, acostumbrados a la discreción, empiezan a sentirse incómodos con la atención mediática.
Y los rumores, por supuesto, corren como la pólvora. Dicen que Ande ha empezado a tomar clases de cocina, para sorprender a Kerem con una cena romántica, nos contó una vecina que prefiere mantenerse en el anonimato. Otros dicen que Kerem está escribiendo una canción para Ande, una balada llena de arrepentimiento y súplica, nos dijo otro informante. ¡Ay, Dios mío! Esto es más emocionante que el final de temporada de Love is in the Air. Pero, ¿qué piensan Kerem y Ande de todo esto? Como ya les dijimos, hemos intentado contactarlos, pero sus representantes se han mantenido herméticos. Un silencio que para nosotros dice mucho. Si no hubiera nada que ocultar, ¿por qué no desmentir los rumores? ¿Por qué no aclarar la situación? Pero en el fondo creo que todos sabemos la respuesta. Porque en el mundo del espectáculo, la ambigüedad es la mejor amiga de la publicidad. Mantener el misterio, alimentar la especulación, generar expectación, todo esto beneficia a sus carreras. Y seamos sinceros, también alimenta nuestro morbo. Así que, ¿qué podemos esperar?